Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos en este nuevo encuentro de actividades en esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. No se ve en la pantalla. No estoy proyectando nada todavía. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades y estamos en la unidad número 3. Estamos ya a partir de este momento iniciando la unidad número 3 de actividades. Un gusto poder iniciar esta nueva etapa acompañado de todos ustedes. Un gusto poderles saludar. Recuerden que la semana anterior dimos por finalizado la unidad número 2 y por ende ustedes tienen una evaluación. Entonces, en ese proceso de evaluación, obviamente ustedes tienen que estar pendientes para que ustedes cumplan con esa última obligación que pone por fin a la unidad número 2 y todas las actividades que deben cumplir como estudiantes. A partir de este momento iniciamos con la unidad número 3 de este proceso educativo y como es de costumbre iniciamos presentando el documento correspondiente a la tarea. Entonces iniciamos las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos iniciando la unidad número 3 con el tema gramática y en este tema nosotros vamos a ver, en este tema 1, nosotros vamos a ver el futuro del verbo to be, vamos a ver la conjugación del futuro del verbo to be y si el tiempo nos amerita, les voy a hacer un pequeño recuento para que ustedes vean la forma presente, la pasada y lo que nos toca con el futuro. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades, conjuga el verbo to be en futuro, modo afirmativo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ustedes tienen que buscar en este caso, el verbo to be futuro, pero en modo afirmativo. Tienen que copiarlo todo y tienen que traducir. Tienen que estar la parte inglesa y también tienen que estar la parte en español. La siguiente actividad dice, escriba la forma interrogativa del verbo to be en futuro. Igual, la parte inglesa y la parte español, la traducción al español. La siguiente actividad dice, transforma al futuro las siguientes oraciones. Estas oraciones, todas se encuentran en presente. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Estas oraciones tienen que transformar al futuro. Yo digo, I am a lawyer. Entonces, yo cómo puedo decir a cómo tengo que transformar es sobre todo este I am. ¿Cómo tengo que hacerlo para que se estructure hacia el futuro? Y eso nosotros ya vamos a ver en la presente clase. Lo mismo tenemos con the yard dentist, tenemos dog, are hook, tenemos she's sick, tenemos he drink coffee. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, simplemente es transformar esas oraciones a la forma futura. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Dentro del inglés igual. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que todo trabajo es 100% escrito. Todo tiene que ser escrito. Para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación que ustedes tienen en este documento, cumpliendo cada uno de las estructuras que se les solicita. Una vez que han desarrollado esto en la parte superior de su hoja, a continuación desarrollan su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido de su tarea, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos que se le solicita para que su tarea tenga una calificación de 10.
A continuación, y como última parte, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema futuro del verbo to be, correspondientes a la semana 1 del 29 de abril del 2024. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 29 de abril. La fecha límite de entrega es del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación de esta y las tres tareas que vienen a continuación será hasta el 5 de mayo del 2024. Entonces tienen toda la información pertinente en función de qué es lo que tienen que hacer en esta primera tarea de la unidad número 3, que ustedes, si ustedes, valga la redundancia, si ustedes pudieron haber observado, ya se encuentra activada, ya se encuentra actualizada dentro de su aula virtual y que ustedes ya pudieron haber empezado a leer todo este proceso. Vamos a iniciar una vez que se les ha facilitado la información pertinente en función de las estructuras, una de las recomendaciones en cuanto al desarrollo de su tarea. Inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo del contenido de este tema que es el futuro del verbo to be. Recordemos que el verbo to be en general se traduce como ¿qué? Se traduce como ser o se traduce como estar. Tiene dos significados. Ser, yo soy, o estar, yo estoy. Entonces, igual se traduce esta palabra. Pero, como toda estructura, en cuanto a la conjugación, tiene sus respectivos tiempos. Para el presente del verbo to be, tiene tres auxiliares verbales, que es am, are, is. Esas tres estructuras significan ser o estar en presente. Yo soy, yo estoy. Ahora, para el pasado ya solo tenía dos formas, como veíamos para los compañeros que estuvieron conmigo desde el periodo anterior, ellos ya recibieron esta parte, pero en esta clase vamos a tratar de hacer rápido un recuento de esas actividades. En el pasado solo tiene dos auxiliares verbales, que es el was y es el were. Mientras que en el futuro es mucho más fácil, solo tiene una forma, que es el will be. Entonces ahí vamos nosotros a ver y vamos a centrarnos directamente todo sobre el futuro del verbo to be. Y vamos a ver la lección en relación a to be future, que es el verbo to be en futuro. Tenemos a continuación, dice the verb to be conjugate affirmative. Es el verbo to be, la conjugación afirmativo. Cuando yo hablo de afirmación, eso significa que yo voy a afirmar, a ratificar, a afirmar la acción en la cual estoy describiendo dentro de la oración. Por ejemplo, nosotros aquí en la siguiente infografía, ustedes pueden observar la conjugación afirmativa del verbo to be, pero en futuro. Entonces tenemos, como les había dicho, la estructura siempre va a estar con el will be. El will be es la parte, obviamente, la determinación o el auxiliar verbal que determina que la oración se encuentra conjugada en el futuro. Siempre va a estar en primera instancia acompañados, ¿por qué? Por los personal pronouns o pronombres personales o subjects. Cualquiera de esas dos determinaciones significa lo mismo. Los pronombres personales tenemos I, tenemos you, he, she, it, we, you y tenemos they. De estos, obviamente, solo por hacerles un recuento, nosotros tenemos clasificados en singular y en plural. Los pronombres personales que corresponden a la parte singular corresponden I, you, he, she, it. Esos hasta ahí, hasta el it, corresponden a la forma singular. Para la forma plural, nosotros tenemos we, you y they. Ahí tenemos los tres restantes, corresponden para la forma plural. Ahora, para las personas dentro de la conjugación, ustedes habrán escuchado en español, está conjugado en primera persona, está conjugado en segunda persona, está conjugado en tercera persona la oración. ¿Cómo sucede esto? I significa, obviamente se traduce como yo. En ese instante, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de mí mismo, ¿no es cierto? Por ende, está en primera persona. Cuando yo conjugo una oración, digo, yo soy profesor, yo soy estudiante, yo soy albañil, lo que sea, estoy hablando en primera persona.
es la primera persona de la conjugación. Pero si utilizo la siguiente estructura que es you, esa es la segunda persona del verbo, en este caso de los pronombres personales. ¿Por qué? Porque le digo tú eres profesor, tú eres conductor, tú eres abogado. Ya, obviamente, el interlocutor, quien está calificando a la otra persona, no se encuentra muy lejos, está relativamente cerca. Y yo, por ejemplo, puedo estar acompañado aquí, sentado con un compañero, y le digo, tú eres arquitecto, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Está relativamente cerca. Estoy hablando en segunda persona. Ahora, en inglés, la tercera persona tiene tres formas. La tercera persona corresponde he, corresponde she y corresponde it. Esas son las tres formas de la tercera persona. He corresponde a él. Yo le digo, él es dentista. She corresponde a ella, es sexo femenino, género femenino. Digo, ella es enfermera. Entonces estoy hablando a la misma distancia. Tanto he como she están a una distancia correlacional de la persona que le está determinando. It, en este caso, it corresponde a la determinación de cosas, de animales y de sustantivos incontables. Solo sirve ese it para determinar ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, what time is it? Ahí yo le pregunto con el it, porque le estoy diciendo qué hora es. Las horas por lo general son cíclicas, pero obviamente están relacionadas con el tiempo y por ende están considerados como sustantivos incontables. The time. Entonces ahí sí se le utiliza correctamente el it. Entonces, it, ya saben, solo se permite utilizar para cosas, para animales y para sustantivos incontables. Este it hasta ahí corresponde a la tercera forma de la tercera persona de los pronombres personales en singular. We corresponde a la primera persona, pero ya ¿de qué? La primera persona del plural. Y digo nosotros. Nosotros somos estudiantes. ¿Cuál es el contexto de la oración? Yo me incluyo o el interlocutor está incluido dentro del grupo. Nosotros somos estudiantes. Si yo utilizo la segunda persona del plural, yo le digo, ustedes son estudiantes. No estoy muy lejos, estoy correlacionalmente cerca del grupo de personas a las cuales yo me estoy refiriendo. Les digo, ustedes son estudiantes. Pero si utilizo la tercera persona, que es they, ahí sí ya estoy relativamente lejos. Y le digo, ellos son estudiantes. Entonces, prácticamente la utilización de cada uno de los pronombres personales corresponde a qué? Al contexto y a la ubicación en el cual se esté desarrollando la oración. En este caso estamos hablando del modo afirmativo, del verbo to be en futuro. Y habíamos visto que el verbo to be, obviamente la única forma que tiene, la única forma auxiliar que tiene el verbo to be es el will be. El will be. Ese significa ser o estar, ¿pero en qué? En futuro. Estamos hablando del futuro. Estamos hablando del verbo to be en futuro. Entonces, ¿cómo quedaría traducido esta parte? Esta parte es muy sencilla. Dice la primera persona, I will be. Y yo seré, yo estaré. Todo hacia el futuro. Algo que se va a desarrollar en el futuro. Y you will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, él estará. It will be, relativamente a cosas. Esto será, esto estará. We will be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán, o también seráis o estaréis. Y por último tenemos they will be, que dice ellos serán, ellos estarán. Esa es la traducción, es la forma, en esta primera etapa, es la estructura afirmativa, donde digo, yo estaré en Quito el día de mañana. ¿Qué determina eso? Que yo estoy afirmando que voy a estar pero el día de mañana, una acción en el futuro, en tal lugar, en este caso en Quito. Y así va a suceder con cada uno de los pronombres, de las formas, de las estructuras que nosotros hemos visto en la forma afirmativa. Vamos a ver estas mismas estructuras, pero en la siguiente forma, en la forma negativa, en la negative form, la forma negativa. En este caso, vamos a ver
en este caso tenemos la contracción. Aquí tenemos una serie de estructuras en cuanto a la estructuración de el verbo to be con el adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación? En este caso el adverbio de negación es not. ¿Cuál es la estructura que se va a fusionar con el adverbio de negación? El will. Y se transforma determinando como won't. Won't y la estructura be se queda como está. Solo el will desaparece. El will se fusiona con el adverbio de negación not y da origen al won't. Entonces quedaría I won't be. Yo no seré, yo no estaré. You won't be. Tú no serás, tú no estarás. He won't be. Él no será, él no estará. She won't be. Ella no será, ella no estará. It won't be, referido a cosas. Esto no será, esto no estará. We won't be. Nosotros no seremos, nosotros no estaremos. You won't be. Ustedes no serán, ustedes no estarán. Vosotros no seréis, vosotros no estaréis. Y tenemos el último, they won't be. Ellos no serán, ellos no estarán. Eso obviamente de la forma negativa. Aquí igual está en presente, pero está negando el futuro. Perdón, la parte afirmativa. En este caso, nosotros estamos negando algo que no va a suceder hacia el futuro. Por ejemplo, yo no seré presidente, por ejemplo. I won't be president. I won't be president. Yo no seré presidente. I won't be in Quito. Yo no estaré en Quito. Entonces, pero obviamente yo estoy proyectándome hacia dónde? Estoy proyectándome hacia el futuro. En cuanto a la negative form. Pero también dentro de las estructuras tenemos la interrogative form. ¿Cómo podemos nosotros hacer preguntas con el futuro del verbo to be? Como nosotros habíamos visto, tanto en el presente como en el futuro, ¿qué es lo que cambia? Simplemente cambia la posición en relación al verbo y en relación al pronombre. En la affirmative form, primero está en negro, ustedes pueden observar, están los pronombres. Y en rojo está la forma del verbo to be. Ahora, para las questions o para la interrogative form, esto cambia, se invierte. Y de tal manera que en este caso el will pasa a ser primero. Luego, en segunda etapa, están los pronombres personales y el be se queda en tercera estructuración, obviamente seguido por un signo de interrogación. Recordándoles que el signo de interrogación en inglés se coloca ¿dónde? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Dónde se coloca el signo de interrogación en inglés? Al final. Exacto, compañero. Solo al final. En español nosotros le ponemos al principio y al final de la oración, ¿no es cierto? Pero en inglés solo le colocamos hasta el final. De tal manera que la interrogative form o las preguntas en inglés con el verbo to be en futuro se quedaría de la siguiente forma. Tenemos la forma will primero, luego tenemos los pronombres personales, la forma be y el signo de interrogación. Por ejemplo, will, I be, yo seré, yo estaré en función de pregunta. Will you be, tú serás, tú estarás. Will he be, él será, él estará. Will she be, ella será, él estará. Will it be, referido, ya saben, solo a cosas, animales y a sustantivos incontables. Esto será, esto estará. Will we be, nosotros seremos, nosotros estaremos. Will you be, ustedes serán, ustedes estarán. Vosotros seréis, vosotros estaréis, para la forma española. Y por último tenemos el will, they be, ellos serán, ellos estarán. Entonces aquí nosotros tenemos la interrogative form, hemos visto la negative form y hemos visto también el affirmative form. Como prácticamente esas son las tres formas en las cuales uno se va desarrollando todos los tiempos de la conjugación.
presente, pasado y ahora el futuro. Siempre van a tener la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, porque siempre vamos a necesitar ¿qué? Hacer preguntas. Ahora, pasamos a la siguiente etapa, que es la affirmative with contraction, la afirmación con contracciones. Eso quiere decir, la forma primera, si nosotros podemos ver, regresamos a la infografía primera y tenemos la affirmative form y tenemos I will be, ¿no es cierto? Esta es la long form o la forma larga. I will be, you will be, he will be. Pero estas, en función de darle un sentido más dúctil al idioma, se lo hace a través de contracciones. Estas contracciones en afirmativo se dan uniendo, se dan compactando lo que son el pronombre personal y la forma will, donde prácticamente esta W y la I desaparecen y se quedan solo la doble L. Obviamente unidas, ¿por qué? Por un apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? La comita que ustedes pueden observar que está entre el pronombre personal y la forma will. O obviamente las dos letras finales de la forma will. Entonces, de tal manera que la affirmative with contraction, la contracción afirmativa del verbo to be, quedaría de la siguiente forma. Tenemos will y tenemos la forma be. Will be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be y they'll be. ¿Cambió la traducción al español? No, no cambia la traducción al español. Como les había dicho anteriormente, este will be, este you'll be y cualquiera de estas formas de la contracción, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace tener una ductibilidad dentro de la pronunciación dentro del español. ¿Dónde se utiliza? Una vez más, recordándoles, ¿dónde se utilizan las contracciones? Cualquier tipo de contracción. No solamente hay contracciones en este sentido. Hay una infinidad de contracciones de determinadas palabras que la gramática inglesa ha incluido para darle una más sutilez, una más fluidez al idioma inglés. La contracción es una forma informal. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a utilizar una contracción, nosotros lo vamos a hacer cuando estemos desarrollando un chat entre amigos, cuando estemos desarrollando una conversación a través de un correo electrónico, a través de redes sociales, de forma informal. ¿Dónde más ustedes van a poder observar estas contracciones? En los subtítulos, en los contenidos, en los guiones de películas, de novelas. Ahí ustedes van a poder observar estos tipos de contracciones. Solo ahí se utilizan las contracciones. Ahora, cuando ustedes van a redactar un oficio, cuando ustedes van a redactar una solicitud, cuando ustedes van a redactar un documento de carácter formal, ahí ustedes no pueden utilizar una contracción. Ahí ustedes tienen obligatoriamente que utilizar lo de acá arriba. Tienen que utilizar la long form o la forma larga, la forma completa. Ahí en un escrito, en todo documento de carácter formal, sí tiene que ir todas las palabras correctamente ubicadas. Eso es la regla gramatical. En cuanto a la utilización, a la forma en donde nosotros podemos utilizar las contracciones. Vamos a ver a continuación un poco más y vamos a ver el verbo to be en futuro traduce mayormente como seré o estaré. Tenemos la forma will, donde se utiliza un ejemplo y obviamente su traducción. ¿Cuándo utilizamos la forma will? ¿O en qué momentos nosotros podemos utilizar la forma will? En primer lugar, en eventos futuros probables. Algo que no es seguro que se vaya a cumplir. Por eso es una probabilidad. Es una probabilidad que mañana yo viaje a Cuenca, por ejemplo. No está seguro. Puede suceder miles de cosas en el transcurso de la noche y no se puede dar ese viaje. Entonces, ese es un evento futuro probable. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. It will snow this weekend. It will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. Nadie sabe
que esto se puede cumplir. Esta es una probabilidad, como se puede dar, como no se puede dar. Donde también utilizamos el will en decisiones o ideas espontáneas. Algo obviamente que sale de la noche a la mañana, como se dice vulgarmente. Ejemplo, I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger mañana. Entonces una decisión, una idea espontánea. Yo te voy a recoger de pronto, de la nada, dice, yo te recojo mañana de tu casa. Es una idea que salió de forma espontánea. Ahí ustedes pueden utilizar la forma will del futuro. También se le utiliza el will para voluntad para hacer una actividad. Por ejemplo, they will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana. Es la voluntad para hacer una determinada actividad. Ahí utilizamos la forma will. They will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana. Es una forma voluntaria. También el will se utiliza para dar órdenes, para determinar una orden. Por ejemplo, you will not go to the party. No vas a ir a la fiesta. Entonces ya saben, incluso en inglés, cómo les pueden decir cuando alguien le quiere negar a una persona para que vaya a un determinado lugar, un determinado evento, una determinada party, fiesta. Entonces, you will not go to the party. No vas a ir a la fiesta. Está indicando una orden, le está dando una orden y ahí se utiliza el verbo will en futuro. El pronombre personal will en futuro. Vamos al último que tenemos aquí. Tenemos proponer también o invitar algo. Ahí también se utiliza el will be, el pronombre personal, el verbo to be, perdón, en futuro. El will se utiliza para proponer o también para hacer una invitación a algo. Por ejemplo, will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Está proponiendo, está realizando una proposición. Entonces ya saben incluso cómo pueden utilizar esta frase. Will you marry me? Will you marry me? Y obviamente ustedes aquí tienen una pregunta. Ustedes pueden identificar, perdón, ustedes pueden identificar que esta es una question, esta es una pregunta. ¿Por qué? Porque en este caso el will está primero, luego está el pronombre personal. Desde ahí ya es una pregunta. Luego tenemos el sustantivo y tenemos un pronombre posesivo y tenemos el signo de interrogación. Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Para hacer una pregunta, para proponer, invitar a algo, una actividad. Ahí también se utiliza la forma will del verbo to be en futuro. Entonces aquí ustedes ya pueden ver en cuanto a las reglas cuándo nomás nosotros podemos utilizar la forma will. ¿Cuándo se usa el futuro simple? Vamos a ver a continuación cómo se usa el futuro simple. ¿Quieres hablar sobre tus próximas vacaciones o tal vez de dónde quieres trabajar en unos años después que acabes el colegio, después que acabes la universidad? De lo que te quieres comprar en tu cumpleaños. Para todo eso y más sirve el futuro simple en inglés a través del will. En este cuadro que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo se encuentra. Aquí nosotros tenemos las estructuras, las funciones del futuro simple. Cuando tenemos el will, tenemos un ejemplo y tenemos la traducción. Will nos permite utilizarlo en eventos futuros probables. Y como le habíamos visto a continuación en la estructura de arriba, por ejemplo, tenemos it will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana, ¿no es cierto? Decisiones o ideas espontáneas. I will pick you up tomorrow. No te voy a recoger mañana. Yo te voy a recoger mañana, perdón. La siguiente dice voluntad para hacer una actividad. Y habíamos visto, they will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión el día de mañana para dar órdenes. You will not go to the party. Proponer o determinar una invitación. Will you marry me? Igual, obviamente, como lo habíamos visto. Esas son las funciones en cuanto a cómo nosotros podemos utilizar el will be. ¿Cómo se forma el futuro simple en afirmativo, negativo o interrogativo? Aquí vamos a ver una serie de fórmulas que tiene el inglés o la gramática inglesa para, obviamente, formar oraciones en futuro simple, tanto en la forma afirmativa,
tanto en la forma negativa como en la forma interrogativa. Estas son las estructuras del futuro simple usando el auxiliar will en las formas afirmativa, negativa e interrogativa. Aquí en el siguiente cuadro, para la forma o para el modo afirmativo, la estructura correcta sería primero un sujeto, o sea, un pronombre personal, más el auxiliar verbal will, más el verbo en infinitivo y un complemento. Entonces nosotros aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 estructuras que debe tener la estructura o el modo afirmativo. Ejemplo, she will meet to the country next year. La contracción de she will, aquí tenemos she'll. En la misma oración, she'll come to the country next year. Ambas oraciones obviamente se traducen, ella vendrá al país el próximo año. Sino que aquí nosotros, para que ustedes puedan observar, tenemos la long form, obviamente que tenemos separado el pronombre del auxiliar verbal, will, y en la siguiente estructura nosotros tenemos la misma oración, pero aplicando una contracción. La traducción no se altera, sigue siendo lo mismo. Vamos a la parte y a la estructura negativa. La estructura negativa tiene que tener igual, tiene un sujeto o un pronombre, tiene que tener en segunda instancia el auxiliar will, tiene que tener el adverbio de negación not, luego tiene que tener un verbo en infinitivo y por último tiene que tener un complemento. Tiene un poco más largo. En este caso tenemos they will not cook this week. They corresponde al sujeto, will al auxiliar verbal will, not al adverbio de negación, cook al verbo en infinitivo, obviamente con this, y tenemos week como complemento. En este caso tenemos igual la contracción, tenemos they, en este caso won't. Won't es la contracción, en este caso del will not. Del will not, una vez que se contrae, forman el won't. They won't cook this week. Ellos no van a cocinar esta semana. Pueden decirlo de la long form o pueden decirlo de la parte de la short form. They will not cook this week o they won't cook this week. Cualquiera de los dos. Y por último tenemos la forma interrogativa, la cual tenemos en primera instancia, tenemos el auxiliar verbal, will, luego tenemos un pronombre personal o sujeto, luego tenemos el verbo en infinitivo, por último tenemos el complemento y el signo de interrogación que nunca debe faltar. Eso es obligatorio. Por ejemplo, tenemos aquí, will they play in the next match? Para la contracción, este no aplica. En interrogativos no hay contracciones. Eso tienen que tener muy en cuenta. Para el futuro, en contracciones, las contracciones no se aplican para el momento de estructurar preguntas. Él va a jugar el próximo partido. Eso significa will they play in the next match. Eso en cuanto a las estructuras del futuro simple, como tienen que ser. Aquí esas son prácticamente son fórmulas como se tienen que estructurar. Tanto el modo afirmativo, el negativo y interrogativo. Pasamos a la última parte y tenemos el futuro con el going to. Existe otra forma del futuro que utilizar, que obviamente que es going to en lugar del will, que obviamente se estructura o nos conduce hacia el futuro. Entonces aquí tenemos el going to, se puede obviamente utilizar en vez o en reemplazo del will. Hay que conocer bien los usos de cada uno para evitar su confusión, ya que una de sus atribuciones es ir y hacer. Going to se usa para, por ejemplo, planes que es 100% seguros que van a ocurrir. Ahí se utiliza el going to, a diferencia que en el will se divagaba. Muchos de ellos obviamente eran proyecciones, eran cosas planificadas que muchos no se van a cumplir, pero con el going to sucede lo contrario. Son planes al 100% que se van a ejecutar. Por ejemplo, I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. De eso no se escapa nadie. Y obviamente eso es algo que se tiene y se tiene que cumplir. La siguiente dice, I am going to see you this holiday season. Voy a verte estas vacaciones. Igual algo que se va a cumplir y así sucesivamente.
Estas son las estructuras de oraciones que utilizan going to en sus formas afirmativas, negativas y interrogativas, lo que tienen ustedes dentro de los ejemplos. Por ejemplo, tenemos I am not going to study law in the university. No voy a estudiar derecho en esa universidad. Esto estoy utilizando con la negación. Entonces, y así sucesivamente. Aquí tenemos otra vez la estructura de, obviamente con el going to, lamentablemente llegamos ya a la parte final, se queda esto pendiente para la próxima clase. La próxima clase nosotros hemos de ver un poquito más en cuanto a esta estructura y de ahí hemos de explicar un poco más y hemos de pasar a la siguiente etapa, a la siguiente clase, los que nos corresponde. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente. Les deseo suerte en el desarrollo de esta actividad y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche.